Se está trabajando en la producción de una enzima. Aquí se realiza la fermentación. En este momento se ha inoculado el medio de cultivo fermentativo con la levadura Claviromyces fragilis para obtener mayor cantidad de biomasa. Tener en cuenta una velocidad de agitación de 200 revoluciones por minuto, una temperatura de 30 grados centígrados, el pH inicial 5,5. Además de esto, se debe tener en cuenta que como es aeróbico, se debe oxigenar y se utiliza para ello aire a 0,5 ppm. Después de que se obtiene la biomasa, al cabo de 10 horas de fermentación, lo que se hace es centrifugar todo el medio de cultivo, se lavan las células y se procede a la extracción de la enzima. En esta centrífuga vamos a separar las células del medio de cultivo. Las colocamos y las vamos a centrifugar a 6.000 revoluciones por minuto durante 15 minutos a unos 8 grados centígrados. La leche cruda es previamente enfriada y a esta se le hace un control de calidad con el fin de establecer los parámetros de proceso. La pasteurización es un proceso de higienización que consiste en someter la leche a una temperatura por determinado tiempo con el propósito de eliminar toda la flora patógena que contiene y parte de la flora banal que contiene. Alrededor del 90% de los microorganismos presentes están destruidos con el sistema de pasteurización. En nuestro caso tenemos un sistema de pasteurización de alta temperatura y corto tiempo que es complementado con otra serie de operaciones. Inicialmente la leche recibe un calentamiento a una temperatura de 45 grados centígrados para entrar al proceso de separación centrífuga. En este proceso se puede estandarizar su contenido de materia grasa y además se somete la leche a un proceso de clarificación con el propósito de eliminar algunas impurezas que contiene la leche. Con la homogeneización evitamos
que la grasa de la leche se separe. En un proceso en flujo continuo vamos a utilizar un intercambiador de calor que consta de diferentes secciones. Inicialmente tenemos una sección de regeneración de calor que permite elevar la temperatura a la temperatura óptima para la separación. En esta segunda sección tenemos también una sección de recuperación de calor que permite elevar la temperatura a la temperatura óptima del proceso de homogeneización. Y en esta sección tenemos la sección de calentamiento que permite aumentar la temperatura a 72-75 grados con el propósito de conseguir la temperatura de pasteurización. Y el tratamiento térmico se complementa con el tiempo que transcurre la leche en esta sección, que es la sección de retención. Internamente la leche es enfriada y en la última sección tenemos un enfriamiento a una temperatura de 4-6 grados centígrados y sale por la tubería para almacenamiento de leche pasteurizada y posteriormente es envasada. Durante el proceso de hidrólisis, la lactosa o azúcar de la leche se desdobla en dos monosacáridos, la de glucosa y la de galactosa, mediante la enzima llamada lactasa o beta-D-galactosidasa. Tomamos la dosis de enzima e incubamos la leche. A diferentes tiempos vamos tomando muestras de la leche hidrolizada. Esta muestra la colocamos en un baño en ebullición durante 5 minutos para detener la reacción. Luego estas muestras van a ser llevadas a un crioscopio para determinar su punto de congelación y saber así qué grado de hidrólisis hemos alcanzado. Estábamos hablando de los beneficios de la hidrólisis de la lactosa en la leche y en los productos lácteos desde el punto de vista tecnológico y nutricional. Una cátedra para los alumnos de Ciencia y Tecnología de Alimentos. La lactosa es poco soluble y en los productos como, por ejemplo, helados, leche condensada, arequipe y otros, puede presentarse adenosidad, y esto es debido a que a esas concentraciones de sólidos la lactosa se cristaliza, de manera que es muy importante producir una hidrólisis parcial en estos productos. Fue así como elaboramos el proyecto entre varios profesores, y el grupo de investigación es bastante amplio, y participamos en la selección, fuimos escogidos para participar en el programa regional de biotecnología dentro del proyecto que consiste en el desarrollo tecnológico de una enzima que hidroliza la lactosa de leche y suero. Llevamos trabajando alrededor de 4 años y hemos obtenido muy buenos resultados en la parte de producción de enzima, de hidrólisis de leche a nivel de planta piloto, y estamos produciendo o estudiando la producción de 2 presentaciones de leche hidrolizada, una en polvo y otra leche concentrada. Dentro de los empaques que nosotros podemos considerar en general para utilizar en esa leche hidrolizada, podemos dividirlos básicamente en 2 tipos de empaques: empaques flexibles y empaques no flexibles. Uno como este, que es un empaque flexible que utilizamos para un producto que va a tener una circulación de poco tiempo, unos 2 o 3 días máximo, y es un empaque que es un polietileno muy sencillo, un polietileno muy económico, que lo utilizamos básicamente para productos como leche fluida. Para el caso de leche hidrolizada en polvo, nosotros debemos buscar empaques como esta clase, empaques flexibles que tengan varias capas. Debemos seleccionar la barrera adecuada para ese tipo de productos, ya que esos productos son muy sensibles a los agentes externos. Entonces, para el caso de leche hidrolizada concentrada,
vamos a emplear un empaque que no sea tan estricto desde el punto de vista de barrera como podría ser un empaque de esta naturaleza, o inclusive si tiene un tiempo de permanencia en el mercado muy corto, podría ser inclusive un empaque de estos. Tendríamos que estudiar características quizás del espesor de la película y ciertas particularidades de la película, pero empaques como estos nos pueden servir. Para el caso del deshidratado de la leche hidrolizada tenemos que indudablemente escoger empaques de esta clase. El análisis sensorial de la leche hidrolizada se realiza con un panel de degustación, conformado por jueces entrenados para evaluar las características organolépticas de un alimento, como son por ejemplo apariencia, aroma, sabor y textura. Después se evalúan estos resultados estadísticamente. La lactosa también es conocida como el azúcar de la leche. Este es un disacárido que requiere de una hidrólisis para poder ser absorbido a nivel del intestino. Para esta hidrólisis entonces nosotros tenemos a nivel del organismo o desarrollamos a nivel de las vellosidades intestinales una enzima que se llama la lactasa. Esta enzima específicamente se desarrolla en la membrana externa del borde del cepillo de las vellosidades intestinales. ¿Qué pasa? Que cuando esta enzima no es secretada por el organismo, entonces la lactosa no es hidrolizada o descompuesta en sus respectivos monosacáridos y pasa intacta a través de todo el intestino. Cuando llega a intestino grueso, empiezan los desórdenes de tipo que nosotros llamamos de tipo gastrointestinal. ¿Por qué? Porque empieza la fermentación de esta lactosa. La fermentación, entonces se producen gases que van finalmente a producir dolores abdominales, distensión abdominal, diarrea y en casos mucho más extremos, vómito. Todo esto lleva al paciente a que haga un cuadro de deshidratación. Este cuadro es mucho más severo y de mayor riesgo en los niños. Posiblemente en los adultos es mucho más controlado. Aquí en la universidad se hizo un estudio de la contaminación que daba el producir queso y se obtuvo que contamina mucho, tiene una demanda biológica de oxígeno bastante alta, como más de 200 por litro, ¿no? Miligramos por litro de demanda química de oxígeno. Entonces se pensó en darle una utilización al suero que disminuyera un poco esa demanda química y biológica de oxígeno y al mismo tiempo que se aprovechara, porque aproximadamente en Colombia un 20% del suero producido de los quesos se le da a los cerdos y a los animales. Hay bastantes perspectivas, ¿no?, para la utilización de este suero hidrolizado. Entonces, claro que hay que hacer más estudios, sobre todo económicos, pero yo creo que vamos a tener éxito aquí en Colombia. Entonces tenemos dos beneficios. Uno, por una parte, obtenemos mayor valor económico de la producción del queso y por otro lado disminuimos la contaminación ambiental. El Programa Regional de Biotecnología se inició invitando a los gobiernos de todos los países latinoamericanos. De esos países latinoamericanos, 9 de ellos inicialmente dijeron que querían participar en este programa. Al año siguiente 4 países más se sumaron y en este momento hay 13 países que participan. Y una de las áreas que propusieron fue el área de la lactasa. A ese proyecto un grupo de Colombia, un grupo de México, de Cuba,
de Chile, de Venezuela y de Uruguay estuvieron de acuerdo en participar esos 6 grupos en ese proyecto, y por eso fue que se escogió el proyecto de la lactasa. Los países que han participado directamente en el proyecto, que han tenido 2 tipos de beneficio. Por un lado, han recibido recursos para hacer la investigación, y también han tenido intercambio con los otros países que participan. Si uno ha hecho una cosa y otro ha hecho otra, se la intercambian y han aprendido unos de otros. Entonces, los países que participan ya han tenido un beneficio en este momento, aún antes de que termine el proyecto. Los países que no participan, de los 13, por ejemplo en el caso de la lactasa, que solamente participan 6 de los 13, los otros 7 países restantes tienen el derecho de solicitar la información que se ha generado en el proyecto, y estos 6 países se las deberían de poder dar. Ahora, si después de que el proyecto termine, alguno de los países decide vender esto a alguna empresa, o alguna empresa decide cofinanciar un proyecto, pues habría que vender esa tecnología, y los recursos que genera la venta de la tecnología de alguna forma serían repartidos entre los países que participaron. El Instituto de Tecnología de la Universidad Nacional ha sido el producto de un trabajo arduo de un grupo de profesores de ciencias, de ingeniería, y en este momento hay vinculados profesores también de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Agronomía. La idea del instituto surgió como la necesidad de responder al país en una de las tecnologías de punta, que es la biotecnología, la cual ha revolucionado diferentes sectores de la producción, tanto el sector de la industria química, farmacéutica de alimentos, como la salud, así también como la parte de los vegetales. Contábamos con un grupo de profesores de las facultades de Ciencias e Ingeniería y decidimos hacer un diagnóstico de biotecnología en Colombia para mirar qué era lo que se había hecho hasta el momento en el país. Y luego hicimos una propuesta en el año 83 de la construcción y el desarrollo de un instituto de biotecnología en la Universidad Nacional, conscientes de que un instituto no es un edificio, sino es más bien el personal que tiene que elaborar, y la capacitación del personal y la formación de una masa crítica para hacer de biotecnología en el país. En general, lo que el instituto pretende es contribuir al desarrollo de la biotecnología en el país, y el mecanismo por el cual hemos logrado integrar el trabajo de muchos docentes de la Universidad Nacional es a través de proyectos interdisciplinarios en los cuales participan profesores de las diferentes facultades, y cada uno trabaja en el área de su especialidad. Se tienen muchas limitaciones en la parte de ingeniería básica, porque es muy difícil lograr que los ingenieros entren al área de la investigación, porque la parte de la producción siempre es mucho más atractiva desde el punto de vista económico. En el campo de la salud, la biotecnología como que es muy difícil de cuantificar, porque son más los beneficios sociales que los beneficios comerciales.